Ahora le invito para que vayamos a la palabra del Señor. Gálatas capítulo 2, versículo 20, por favor. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hablaremos hoy de la vida cristiana. Sí, de eso vamos a hablar hoy. Así que Gálatas capítulo 2, versículo 20. El título que tengo en esta oportunidad para referirme es la vida cristiana. Y vamos a hablar de eso, de la vida cristiana. Entonces, ¿sabe una cosa? Vamos a leer este versículo que es el que creo que sintetiza de mejor manera, o nos dice de mejor manera lo que es la vida cristiana. Vamos a ver, ¿por qué vamos a hablar de esto? Dice el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Bueno, ¿por qué quiero hablar de la vida cristiana? ¿Sabe? Hay un fenómeno que estamos escuchando. Muchos hermanos y muchas personas de los diferentes grupos cristianos quisieran presionar para que ya se abrieran los templos. Yo sé que sí, muchos están extrañando el templo, los cultos, las misas, las sinagogas, no sé cuántas cosas se están extrañando ahora. Sí, y en muchos lugares, especialmente los cristianos evangélicos, oiga, nos hemos vuelto templistas, lastimosamente. Es decir, nuestra vida cristiana la hemos reducido simplemente a las actividades en el templo. Si no hay culto de domingo, si no hay culto de jueves, si no hay discipulado, si no hay, bueno, en el caso nuestro, que tenemos reuniones en los grupos familiares, si no hay planificación, si no hay células, entonces prácticamente la vida cristiana parece que se terminó. Y muchos cristianos han entrado en crisis en este tiempo de pandemia porque no pueden asistir al templo. Oiga, ¿que es una bendición estar en el templo? Sí, es una bendición. Es una bendición asistir a las reuniones, definitivamente. La comunión con los hermanos es necesaria y es importante. Pero escuche bien, los cristianos no somos cristianos solamente de templo. Ojo con lo que estoy diciendo. Y el apóstol Pablo lo dice muy bien aquí. Oiga, los templos para los cristianos comenzaron alrededor del siglo III, es decir, 300 años después de Cristo, comenzaron los templos. Las reuniones y las celebraciones y las actividades templistas empezaron 300 años después, pero durante 300 años antes, ¿sí? 300 años antes o 299 años antes, la iglesia no tuvo templos. Y sabe, los cristianos fueron cristianos en todo momento y en todo tiempo. Sabe, estaba marcada la vida de los primeros cristianos, estuvo marcada por el dolor, estuvo marcada por la persecución. No podían reunirse como nosotros lo hemos hecho hasta el día de hoy. Bueno, hasta antes de la pandemia, no podían reunirse porque tenían prohibiciones por el Imperio Romano y eran perseguidos, de tal manera que muchos fueron muertos a causa de la persecución, muchos fueron mártires a causa de la persecución. Así que el cristianismo creció y se desarrolló durante 300 años sin tener un solo templo, pero a partir del año 300 después de Cristo aparecen los templos. Bueno, le invito para que lea un poquito de historia de la iglesia cristiana para que pueda irse dando cuenta de cómo fue este mover. Ahora, oiga, los templos están cerrados y algunos hermanos han dicho, es que el diablo parece que nos está atacando. No, no se trata del diablo, porque no solamente los templos están cerradas las escuelas, están cerrados los colegios, están cerradas las universidades, están cerradas muchas empresas, están cerrados los estadios, los cines, los lugares de entretenimiento público, están cerrados, no solamente la iglesia. Oiga, si esto fuera solamente una
una restricción para los evangélicos o para los cristianos, entonces diríamos seguramente esta es una treta de Satanás y nosotros tendríamos que hacer algo para poder reunirnos y para poder estar adorando al Señor de alguna otra manera. Pero escúcheme bien, esto que está pasando ahora ha pasado en otras ocasiones y se han tenido que tomar decisiones presidenciales, gubernamentales también para proteger a los ciudadanos. Pero lo que hoy vamos a hablar es específicamente con relación a la vida cristiana. El cristiano verdadero, escúcheme bien, no depende del templo para ser cristiano. Su vida cristiana es una vida de compromiso diariamente con Jesús. La vida cristiana es una vida de relación con el Dios Todopoderoso por medio de Cristo Jesús. La vida cristiana es estar unido a Cristo para obedecerle y servirle en todo momento y en todo lugar. Y este versículo lo describe muy bien. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué implicaciones tiene la vida cristiana entonces? Sí. ¿Qué es ser cristiano entonces, pastor? Sí. En primer lugar, es permitir que Cristo viva en mí. Todos los días, a donde usted quiera que vaya, usted tiene que dejar que Cristo viva en usted. Usted es el templo de Dios. No necesitamos otro templo más que su cuerpo. Su cuerpo es el templo de Dios. Así que usted debe permitir que Cristo viva en usted. Y usted debe relacionarse todos los días con Cristo. Sí, si no tenemos ahora reuniones de adoración como las que acostumbrábamos a tener en el templo, oiga, es momento que usted haga su propia reunión con Cristo y lo adore y le cante y lo escuche hablar a través de las Escrituras, estudie las Escrituras, ore al Señor. Cristo viviendo en mí. Pero como dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, el verdadero culto que yo le ofrezco a Cristo es mi vida rendida a Él. Es no contaminar mi vida. Es obedecer a Cristo. Es mantener mi comunión con Él todos los días a través de la oración, a través del estudio de la palabra del Señor, a través de la obediencia a su palabra y a través de un testimonio que glorifique el nombre de Dios. Un testimonio correcto de vida. Esa es la primera implicación. Ser cristiano significa Cristo viviendo en mí. Ser cristiano significa que yo voy a estar rendido a Cristo, que mi voluntad estará rendida a Cristo. Si antes yo era desordenado para vivir y vivía según mis criterios, según mis pasiones, dice el apóstol Pablo, según mis deseos y pasiones desordenadas, ahora yo ya no puedo seguir haciendo lo que hacía antes. Ya no puedo seguir mis criterios o mis pasiones o mis deseos para vivir, porque ahora debo agradar a Cristo. Mis decisiones ahora tienen que ser guiadas por Cristo. Por amor y gratitud a Cristo, debo permitir que Él me dirija. Así que la vida cristiana es una vida dirigida, controlada por Cristo. La vida cristiana es una vida transformada por Cristo. Sí, ahora ya no podemos seguir siendo los mismos de antes. La vida cristiana es una vida de total transformación. Sí, en la manera de pensar, en la manera de vivir, en la manera de actuar, en la manera de hablar. Vaya conmigo a la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 17. Sí, el pensamiento paulino que nos expresa específicamente lo que significa ser cristiano, dice lo siguiente: Pablo,
Efesios capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor. Esto se lo está diciendo a cristianos. Que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento oscurecido o entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, porque ellos ignoran a Dios, ignoran la voluntad de Dios, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. O sea, las personas que no tienen a Cristo viven como quiera y se meten en cualquier impureza y cometen cualquier bajeza y no hay problema. ¿Sabe por qué? Porque su naturaleza y su desconocimiento de Dios y su entendimiento que está oscurecido no les permite actuar de otra manera. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, aquí viene lo importante, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Así que el cristiano de aquí en adelante tiene que ser una persona, el que es cristiano, verdadero cristiano, tiene que hablar la verdad en todas partes. Se puede enojar, airaos, pero no pequéis. Sí se puede enojar porque es parte de nuestras emociones, de nuestra vida emotiva, pero dice no pequéis, porque algunos cuando se enojan pierden la cabeza, pegan, lastiman, hieren, golpean, maldicen y hasta le dejan de hablar por muchos días, hasta por años, por causa de un enojo. Imagínese aquel cristiano que no le habla a su vecino porque se enojó y lleva años y dice: a ese no le voy a volver a hablar nunca más en mi vida. Ese no es cristiano. Porque la vida cristiana tiene que ser una vida de total transformación, de cambio de conducta, de estilo de vida. Ser cristiano, la vida cristiana. La vida cristiana es mi realidad en todo lugar. Yo soy cristiano en todo lugar. No vengamos con el cuento de que no, mire usted, yo soy buen cristiano porque voy a la iglesia, voy al templo y en el templo yo estoy excelente, cumplo con todo. No, así hacían los fariseos también, cumplían con todo, pero no tenían misericordia, pero desechaban a Cristo, pero no reconocían el señorío de Cristo. Y ser cristiano es que mi realidad, esa va a ser mi realidad en todo lugar. Voy a ser cristiano en el trabajo, voy a ser cristiano y como soy buen cristiano voy a ser buen trabajador. Y como soy cristiano voy a ser buen estudiante. Y como soy cristiano voy a ser buen esposo. Y como soy cristiano, voy a ser buen padre, buen hijo, buena esposa. Eso es ser cristiano. Esa es la vida cristiana. Y sabe, es el mejor culto que le podemos ofrecer al Señor cuando nosotros nos comportamos como verdaderos cristianos allá donde trabajamos y donde vivimos y con quienes platicamos y con quienes convivimos, y les podemos dar testimonio de Cristo con nuestra conducta. Así que, hermanos, yo estoy esperando que pronto nos digan que podamos volver a reunirnos. Gloria a Dios por eso. Pero si eso no pasara en un buen largo tiempo, la vida cristiana no se termina.
Somos cristianos aquí y en todas partes y podemos honrar a Dios, así como hoy nos pudimos unir para adorar a Dios, para buscar a Dios en oración. Usted puede adorar y buscar a Dios en oración en su casa. No tiene que esperar que nadie más lo haga por usted. Usted tiene que pelear sus batallas en el nombre de Jesús. Yo sé que nos cae bien una visita, que nos cae bien una exhortación, pero ahora es tiempo de que usted muestre que realmente ha creído en Cristo y que en el Cristo en el que usted ha creído es el Cristo verdadero, porque usted es un hijo de Dios que ha creído sinceramente. Tenemos que ser cristianos en todo momento. Después de esta pandemia no sé qué más va a venir, pero tenemos que seguir firmes en el Señor. Y cuando pase esta pandemia y cuando pase la otra prueba y pasen las luchas que tengamos que pasar, sigamos siendo cristianos en todo momento. No se vaya a enojar conmigo. Que Dios bendiga su vida. Somos cristianos y en todo lugar vamos a presentarle nuestra adoración a Cristo con lo que hacemos, cómo vivimos, cómo hablamos, cómo nos comportamos. Eso es importante en la vida, para mostrar que seguimos a Cristo. Ser cristiano es permitir que Cristo viva su vida en mí. Oraré por usted. Amado Señor, gracias por estos minutos que tuve para compartir tu palabra con nuestros hermanos y hermanas y con las personas que se han unido para participar de este tiempo. Los bendigo y oro para que sus vidas sean guardadas, para que sus temores sean disipados en tu nombre y para que la vida cristiana, la vida en ti, pueda ser vivida momento a momento. Que cada uno de los que estamos aquí, Padre, ahora podamos honrarte con nuestra forma de vivir. Padre, gracias, porque a todas partes a donde vamos podemos darte alabanza y gloria. Gracias, Jesús, que tu nombre sea glorificado en nuestra vida. Bendice a nuestros hermanos y hermanas, dales paz, guárdales, protégeles, defiéndeles y líbrales de toda peste destructora, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Que Dios bendiga sus vidas.